En tiempos contemporáneos, a diferencia de hace unos 40 años atrás, ha tomado relevancia la espiritualidad por encima de lo que era la religiosidad que dominaba la sociedad en aquella época. Mucha gente ha dejado de proclamarse miembros de una denominación religiosa particular para identificarse a sí mismo como cristiano de una forma más general o aún espirituales. Según un artículo del 2013 de la BBC, del cual pongo referencia abajo, dice que en el Reino Unido cerca de una quinta parte de la población entra en esta categoría de espiritual, mientras que en Estados Unidos es una cuarta parte de la población. De otra parte, otras corrientes de tipo espirituales han surgido como complemento al cristianismo y aún al agnosticismo. La pregunta que viene a nuestra mente es: ¿existe alguna diferencia entre esta revolución espiritual y la religiosidad de hace 40 años? Hola, soy Orlando y esto es Psicología para Sentirse Bien. Hoy exploramos las diferencias entre lo que es ser espiritual y ser religioso. Para poder establecer una diferencia entre los términos espiritualidad y religiosidad, debemos comenzar con definir estos conceptos. Según Leonides del Carmen Fuentes, de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, en su artículo publicado en el Journal Revista de Psicología, publicado en el 2018, esta define la religiosidad como la adherencia a un conjunto de creencias y prácticas de una institución religiosa organizada, y conceptualiza la espiritualidad como una dimensión que incluye cuestionamientos sobre el significado, propósito y sentido de la vida, la conectividad con otros, la naturaleza, lo divino, búsqueda de lo trascendente, valores como por ejemplo la justicia, pudiendo incluir o no creencias religiosas. Abajo la referencia. Dicho de otro modo, la religiosidad, según la profesora Fuentes, es pertenecer a una religión en específico y practicarla con todos sus ritos y comportamientos que se requiere y se espera de cada miembro que pertenece a esa religión. Por otro lado, la autora ve la espiritualidad como algo más interno. Es un estado interior que se refleja hacia afuera y que tiene unas dimensiones existenciales, cuyo fin es la conexión con aquello que se piensa que es trascendental o divino. Estas definiciones tienden a ser chocantes a algunas personas que piensan que la religión es la fuente de la espiritualidad y que por tanto no se puede ser espiritual sin religión. Sin embargo, estamos ante conceptos diferentes y que, aunque se unen en ciertos puntos o se solapan en ciertas áreas, sí se puede ser religioso y no espiritual, y viceversa, espiritual y no religioso. Pongamos esto en una perspectiva más práctica. La doctora Raquel Inés Bianchi, una psiquiatra y profesora argentina especializada en psicoterapia ontológica, que es un modelo de terapia donde se concibe al ser humano como una totalidad que abarca aspectos somáticos, psíquicos, socioculturales, axiológicos y espirituales, enumera los factores o características que tienen la espiritualidad y la religión. Según la doctora Bianchi, los tres factores que definen a la religión son: primero, la creencia en una dimensión religiosa, que se trata de qué es lo que la religión cree, qué postula, dónde está su fe, su visión y misión, su credo. Segundo, la observancia de un conjunto de rituales y prácticas religiosas, los ritos que esta religión posee para profesar su fe, que si repetir unas oraciones por cierto periodo de tiempo o cantidad de veces para un fin particular, o acostarse en una cama de clavos por hora, cosas así. Y tercero, la adhesión a una doctrina o código de conducta ética
que surge de las enseñanzas religiosas. Se trata de cómo deben comportarse las personas que profesan esa religión en particular, las características particulares de sus miembros. Por otro lado, establece que entre los factores de la espiritualidad están, primero, es algo personal, no tiene que ver con ritos o prácticas religiosas, y es vivido en la singularidad del sujeto o en forma comunitaria. Por lo tanto, no requiere obedecer a ninguna religión organizada y no tiene estructura jerárquica. Segundo, es lo propio de la acción del espíritu en cada persona. Es el desarrollo de las capacidades del espíritu. Se basa y se origina en el interior de la persona. Tercero, la necesidad de creer en algo, de creer en una religión o de creer en un ser supremo o Dios o el universo, el destino, lo que sea que hace que tengamos propósito y satisface la parte existencial del ser humano. Las preguntas que vienen a nuestra mente al escuchar esta información, por lo menos a mi mente, son: ¿se puede ser religioso sin ser espiritual? Y viceversa, ¿se puede ser espiritual sin una religión organizada? Primero, observemos la primera parte de la pregunta. ¿Se puede ser religioso sin ser espiritual? Sí se puede. El clásico ejemplo fueron los fariseos en tiempo de Jesús. Eran los religiosos que cumplían con la ley de Moisés, del judaísmo, pero no entendían lo espiritual de sus propias tradiciones. Por tal razón, estaban más enfocados en el cumplimiento de los ritos, y esto hacía que chocaran con la visión espiritual de Jesucristo. Tanto fue así que buscaban purificar el exterior mediante las prácticas religiosas, descartando todo lo que es interior. Por tal razón, Jesús le dice: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Mateo 23:26. Luego, la segunda parte de la pregunta: ¿se puede ser espiritual sin una religión organizada? Se escucha mucho de personas que tienen alguna conexión con la naturaleza, que les hace sentir bienestar y su espíritu se alimenta. Otros tienen conexión con lugares, algunos asociados a alguna religión, pero las personas no la practican. Así que desde esta perspectiva, se puede alegar que hay personas que dicen ser espirituales, pero no se afilian a ningún establecimiento de pensamiento religioso. Pero ¿cuál es el peligro, si alguno, de la religión sin espiritualidad y de la espiritualidad sin religión? Citando nuevamente a la doctora Biachi, esta dice que sin espiritualidad la vida religiosa es solo apariencia, una máscara, estar vacío de lo divino. Se cumplen con los ritos y conductas esperadas de la vida religiosa, pero no se tiene la experiencia espiritual que requiere la satisfacción experiencial y no se tiene el propósito de la vida, o no se encuentra el propósito de la vida, que es en realidad lo que se busca en la religión. En cuanto a la espiritualidad sin religión, si bien es cierto que el no pertenecer a una religión organizada trae consigo la libertad de pensamiento crítico y de ser más flexible en cuanto a requerimientos personales para satisfacer las crisis existenciales, la culpabilidad y la visión de túnel que muchas religiones promueven, también, a mi entender, esa libertad puede ser peligrosa de no creer en nada y creerlo todo, de perder el norte de la experiencia y la satisfacción espiritual y llenar la mente de mucho conocimiento y a fin de cuentas convertir la espiritualidad en una religión más. Por otro lado, y como nota al cárcel, en Gran Bretaña, Inglaterra o Reino Unido, como sea que se le llame, se hizo un estudio del cual pongo referencia en la descripción aquí abajo, donde se correlacionó la espiritualidad y la religión con los problemas mentales. El estudio fue publicado en la revista The British Journal of Psychiatry y se llamó Religion, Spirituality and Mental Health, Result from a National Study of English Household. Según el estudio, las personas que eran espirituales tenían más probabilidad de desarrollar un trastorno mental.
Cabe señalar que es un estudio correlacional, o sea que mide la relación entre variables, pero no determina que esa relación sea causal. En otras palabras, el hecho de que los resultados del estudio arrojan que hay una correlación entre la espiritualidad sin religión y los trastornos mentales no implica que este tipo de espiritualidad sea la causa de estos trastornos en la muestra de investigación. Abajo está la referencia para su lectura y su análisis propio. Gracias por escucharnos y por brindarnos un poquito de su tiempo. Si desea comentar o relatar su experiencia sobre este tema, puede usar el área de los comentarios abajo, siempre y cuando se haga con respeto y tolerancia a las ideas y creencias de los demás. Si desea enterarse de cuando se sube nuevo contenido al canal, suscríbase y pulsa la campana para que reciba las notificaciones cuando estas estén disponibles. Ya sin más, nos despedimos por ahora. Bye.